Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy es martes de estudio bíblico. Estamos viendo la carta a los Efesios capítulo 5. Nos quedamos en el versículo 14. Hoy veremos del versículo 15 al 17 y el tema es andar en sabiduría, no en necedad. Vamos a hacer una oración para iniciar. Señor, te damos gracias por este día. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien prepare los corazones para recibir tu palabra, Señor. Que esta palabra vaya con tu autoridad, con tu poder, Señor, y que, Señor, caiga como si fuera tierra fértil, Señor, que esa semilla dé fruto, Señor, y que las personas que no te conocen, Señor, puedan conocerte, las personas que ya te conocen puedan ser edificadas, las personas que están alejadas puedan ser rescatadas y vueltas al redil, Señor. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Pedimos que seas tú quien obre a través de esta prédica y que tú seas glorificado y exaltado en ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces vamos en Efesios capítulo 5. Capítulo 5. Dijimos que el tema es andar en sabiduría, no en necedad. Algo fuerte. Recordemos que el cristiano es una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo. No se dijo ser cristiano, sino que hubo una regeneración por el Espíritu Santo, que es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad. Y esto fue debido a la misericordia de Dios. No es algo que uno pueda hacer, sino que Dios tuvo misericordia y esta misericordia lo llevó al arrepentimiento y fe ante el Señor Jesucristo. Entonces el cristiano inicia una vida cristiana por medio de la fe, pero no queda allá, sino que continúa creciendo por la fe. Se trata de creer no solo en el inicio de la vida cristiana, sino seguir creyendo todo el tiempo. Y esa fe no es como muchos creen o como muchas personas en el mundo dicen, yo creo en Dios, pero ese creer es muy superficial por la evidencia de una vida infructuosa, o sea, una vida que no tiene fruto del Espíritu Santo. Entonces muchas personas creen que solo con decir creo en Jesucristo como mi único Señor y Salvador, ya son salvos, ya son justificados y ya heredaron la vida eterna. Los cristianos que orillan a estas personas a repetir esta oración usando Romanos capítulo 10, versículo 9, 13 y otras citas, lamentablemente están engañando a las personas y están haciéndoles creer que en verdad creyeron y que si mueren irán directamente con Dios. Yo les suplico, les ruego que no sigan cayendo en este error, no sigan haciendo esto. Es una enseñanza totalmente incorrecta que lleva a condena. Es condenatoria, aunque la palabra estamos viendo que es correcta, aunque la palabra es buena para evangelizar, pero la interpretación está siendo totalmente errada, incorrectamente interpretada, porque no existe tal oración, no es bíblico. Leamos el texto de Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Efectivamente, esta es la verdad absoluta de Dios. Estas citas sirven para mostrarle a las personas cómo deben de creer, pero no es que lo repitas como lorito para que ya seas salvo, y no es una oración que vas a repetir para que ya seas salvo. Hay que entender, hay que tomar la verdadera interpretación y aplicarla en nuestra vida. Para empezar hay que saber que en ese tiempo, si tú decías con la boca que Jesucristo es el Señor, era juicio contra ti. Los romanos enseguida te meterían a la cárcel, te azotarían y seguramente te mataban, porque la palabra Señor, que es curios, es usado para Dios. Y ningún judío haría esta confesión si no confiara de corazón en Cristo como el Señor y como su Salvador y como Dios mismo. Ningún gentil, en ese tiempo igual los gentiles estaban aparte, ¿no?, lo haría sin que hubiera dejado de adorar al emperador como el curios, o sea, como el Señor, como el Dios, porque los romanos exigían que adoraran al emperador como el Señor, como un Dios. Y al creer en Cristo y no negarlo ante ellos,
ante una posible muerte, porque eso pues de alguna manera traería muerte a ellos, le estaban dando lugar al Señor, ese lugar en su corazón supremo de toda su vida. Estaban proponiendo, o mejor dicho, comprometiéndose a una vida de obediencia y adoración reverente, debido a que habían creído en la obra que Dios hizo en la cruz del Calvario. Muerte, resurrección. Ellos habían creído en esto y por eso ellos podían confesarlo y venía del corazón, aún sabiendo que podían matarlo. ¿Por qué hubo esto? Porque hubo una convicción de parte del Espíritu Santo. Es un creer muy diferente al que mucha gente pronuncia como creo en Dios. Es muy diferente. Cuando tú crees verdaderamente de corazón, crees, confías, estás convencido en tu mente, en tu corazón, lo cual hace que tu voluntad lo manifieste en acción. O sea, va a ser manifestado con tu vida día a día, no importando lo que pueda venir a tu vida, ya sea persecución, ya sea enfermedad, ya sean problemas maritales, ya sea mala economía, adversidades varias, no importando, sino que seguiremos creyendo, seguiremos confiando y será evidente ante los ojos de los demás en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de conducirnos, de educar, de vestir, etcétera, etcétera. Este creer no solo es que lo digamos con nuestra boca, sino que será visto en nuestro estilo de vida, en nuestro andar, no como el mundo, sino como Cristo anduvo. Ahí se va a ver si hay un creer de corazón, porque habrá un fruto. Si no hay fruto y vemos una vida totalmente infructuosa, una vida mundana, pues no hubo un creer en el corazón. No se movió tu voluntad por esa fe, porque la voluntad debe ser movida por la fe. Pero si no hay una verdadera fe, pues no se va a mover. ¿Por qué? Porque no hubo una regeneración, porque es una falsa confesión de fe. Hebreos capítulo 11, en todo el capítulo nos da una clara enseñanza de lo que es la fe verdadera y divina. De hecho dice que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y podemos ver en este capítulo 11 a Abel, que por la fe ofreció un mejor sacrificio que Caín. Podemos ver a Enoc, que caminó con Dios. Él anduvo con Dios. Noé, por la fe que hizo, preparó el arca. Abraham, por la fe, salió de su tierra sin saber a dónde iba. Fue guiado por Dios. Todos ellos creyeron de corazón, que tuvieron fe de corazón. Su creer de corazón fue movida su voluntad a través de ese creer, de esa fe. Actuaron en consecuencia a la fe. Entonces, sin fe, dice aquí la palabra, que es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que le crea, o sea, que el que crea acerca de Dios, crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, es imposible agradar a Dios si no hay una fe verdadera. Entonces, los cristianos, cuando verdaderamente hay una conversión, porque hay quienes se llaman cristianos pero no tienen una conversión, los verdaderos cristianos van a mostrar un fruto de esa fe. Ellos van a mostrar su fe como hijos amados de Dios, van a andar como Cristo anduvo, van a reflejar el carácter santo del Señor. Ahora yo le digo a esos cristianos que están utilizando estas citas y una oración para ser los cristianos, no lo sigan haciendo. Están yendo en contra de Dios. No pueden hacer ustedes cristianos a las personas repitiendo una oración como loritos. No es bíblico. Están yendo en contra de Dios, no son soberanos. Dios ha dejado el evangelio para salvación, es cierto, pero para que lo escuchen. Y el Espíritu Santo es a quien le corresponde convencer, dice la palabra, de juicio, de justicia y de pecado. Nosotros no podemos convencer. No somos soberanos para decir, tú te vas a convertir, tú ya eres salvo, ya repetiste, tú ya eres salvo, y si mueres te vas al cielo. No podemos convertir ni decir en ese momento tú ya eres salvo. No podemos afirmar algo. Es el Espíritu Santo quien da convicción, es Dios el Espíritu Santo. Nosotros nos corresponde predicar el evangelio, evangelizar, presentar las herramientas que es el evangelio que Dios ha dejado para salvación, pero al Espíritu Santo le corresponde dar convicción.
dar convicción para que ellos entonces ya clamen al Señor misericordia, para que ellos entonces ya se conviertan a Cristo, o sea, rindiendo su vida en arrepentimiento y fe a Cristo. Ahora bien, necesitábamos tener esta introducción porque nos va a servir en nuestro tema que vamos a ver hoy. El apóstol Pablo pues nos ha estado exhortando en esta carta a que recordemos que el cristiano es totalmente diferente al que no es cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano, dice Pablo, que ha creído. Ya hablamos de lo que es creer. Ha creído, ha sido regenerado. Ya vimos que la regeneración trae fruto. Ahora, el que ahora es cristiano ya tiene la capacidad para obedecer a la voluntad de Dios. O sea, como ya hubo una regeneración, hay una gracia que está siendo derramada del cristiano para poder obedecer la voluntad de Dios. Eso significa que puede vivir esforzado en la santificación, caminar en santidad. Y esto es obviamente llevar fruto. Porque el cristiano ha creído, ha sido regenerado, ahora el cristiano posee toda esta gracia para hacerlo. Pero si no lleva fruto, porque hay muchos que dicen que son cristianos, pero no llevan frutos, aunque se llamen cristianos, aunque digan creo en el Señor, aunque participe en las actividades eclesiásticas, aunque sepa de la Biblia, si no hay fruto, no es cristiano. No ha habido una regeneración. Un no cristiano no puede hacer las cosas que el cristiano puede. Un no cristiano jamás podrá esforzarse en obedecer los mandatos de Dios. Un cristiano debe andar en obediencia. Un no cristiano no puede. Un cristiano debe andar en santidad. Un no cristiano no puede. Entonces debe ser evidente de un cristiano un estilo de vida diferente, que sea luz en medio de tinieblas. Debe andar reflejando la gloria de Cristo. Debe andar como Cristo anduvo. Debe tener los pensamientos, la manera de pensar de Cristo. Y Pablo en esta carta a los Efesios, en Efesios capítulo 4, nos enseña sobre esto. Capítulo 4, versículo 1 dice pues, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados. O sea, ese llamado que tenemos debe ser un andar digno. Fuimos llamados, fuimos salvados, regenerados y tenemos un llamamiento santo. O sea, tenemos que caminar en santificación. Debemos andar como es digno, en santidad, semejando el carácter con nuestra vida del Señor Jesucristo. Es un carácter santo, no mundano, un carácter santo, correcto, que sea luz en medio de tinieblas. Y más adelante Pablo dice en Efesios 4:17, ¿cómo no debemos de andar? Él dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, se refiere a los que no son cristianos, que andan en la vanidad de su mente. O sea, estos que no son cristianos, nosotros ya no podemos andar ni debemos vivir como ellos. Ellos son como el mundo. Nuestra mente ha sido transformada, ha sido regenerada, ha sido transformada por Dios, y la mente de estas personas que no son cristianos es vana, produce cosas que no son correctas, produce cosas infructuosas, produce cosas que no nos sirven a los cristianos. Ellos no producen pensamientos y enfoques de lo que es santo y eterno. Nosotros sí. Ellos no producen enfocarse en el perdón de pecados. Ellos no se enfocan en la regeneración. Ellos no se enfocan en la salvación. Ellos no se enfocan en la vida eterna. Ellos no se enfocan en la santificación. Ellos no entienden lo que es una relación con Dios. ¿Por qué? Porque no han experimentado esta regeneración. Porque no quieren nada con Dios. Se han alejado. Esta regeneración viene al arrepentirse de corazón, al rendir tu vida al señorío de Jesucristo. Hay una transformación que un cristiano experimenta cuando rinde su vida. Ahora el que ya es cristiano, ya fue regenerado, debe ser evidente. Esa regeneración debe ser evidente en todas las áreas de su vida. Ahora los que no son cristianos, pues andan en tinieblas, andan en ignorancia, andan en pecado. Esa es la vanidad de su mente. Pero el cristiano, debido a su nueva naturaleza, a esa regeneración que ya tiene, lleva un fruto. Y es por esa poderosa razón que puede andar en santidad, que puede reflejar el carácter santo de Dios, que puede andar como Cristo anduvo. Y el apóstol Pablo pues nos enfoca desde el capítulo 5 a andar en amor. Capítulo 5, versículo 2, también nos enfoca en andar en luz.
en Efesios 5, capítulo 5, versículo 8, y nos enfoca en andar en sabiduría y no en necedad en Efesios 5, 15 al 21, que es lo que vemos en nuestro texto hoy. Vamos a leerlo para que iniciemos nuestro texto. Dice, capítulo 5, versículo 15 de Efesios, y 16 y 17. Son 3 versículos que vamos a ver. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El apóstol Pablo está hablando fuerte a los efesios, está exhortando a los cristianos de Éfeso, pero no solo a ellos, también a nosotros. Nos dan una fuerte exhortación a un andar en sabiduría. No la propia sabiduría que nosotros tenemos, no nuestra propia inteligencia humana, sino la divina, la que viene del Señor. Y esto dice ya que es aprovechando bien el tiempo, enfocados en entender y aplicar la voluntad de Dios y en ser llenos del Espíritu Santo. Son 3 puntos que estamos viendo acá, pero este último punto de ser llenos del Espíritu Santo lo veremos primero Dios en las próximas 2 semanas. Pablo está diciendo que hay un andar correcto, un andar santo en el nuevo regenerado, en el cristiano. Y ese es que debemos andar, dice, como sabios, no como necios. Y esto encierra 3 puntos que acabamos de mencionar, que es aprovechando bien el tiempo, enfocados en entender y aplicar la palabra de Dios y ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, Proverbios capítulo 10, 1 nos habla sobre esta necedad en la cual nosotros no debemos andar, ¿no? El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Estamos viendo la sabiduría y estamos viendo la necedad. Proverbios 10:8, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Muestra las dos cosas totalmente opuestas. Proverbios 10:14, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Entonces, estamos viendo cuál es la sabiduría y estamos viendo que la necedad es muy evidente en el mundo. Nosotros ya no debemos andar como necios. El mundo anda en necedad. ¿Por qué? Porque los necios se comportan de una manera que no honra a Dios, que no glorifica a Dios. Y los sabios se comportan de otra manera que glorifica a Dios. Los sabios cosechan un resultado bueno, un resultado santo, un resultado que agrada a Dios. Los necios cosechan cosas que no agradan a Dios, que son corruptos, que son malos y que traen condenación. Entonces la sabiduría y la necedad vemos que se contraponen como la luz a las tinieblas. Entonces la Biblia nos enseña que todos los seres humanos, antes de que seamos cristianos, o sea, los que no, de hecho, desde que naces, eres una persona necia porque no tienes a Cristo en tu corazón. Y Proverbios capítulo 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. La necedad viene entrelazada en la personalidad, en lo más íntimo de nuestra mente. Entonces, quiere decir que todo ser humano sin Dios es un necio. Lo acabamos de mencionar. En el Salmo 14, capítulo 14, versículo 1, David describe al necio como aquel que dice en su corazón, fíjese, en su corazón no hay Dios. No lo está diciendo de boca, lo está pensando. Acuérdense que el corazón involucra nuestros pensamientos, nuestra conciencia, nuestra voluntad, nuestras emociones. Todo eso encierra el corazón. Y él dice en su corazón no hay Dios. Entonces comprendemos que el necio es aquel que vive como si Dios no existiera. Aunque muchos dicen, yo sé que hay un Dios, pero vive, piensa, actúa, educa como si no existiera Dios. Porque no estamos viendo que si él reconociera que hubiera un Dios, wow, debería postrarse, debería glorificarlo, debería agradecerle. Pero esta persona vive como si no existiera Dios. Por eso en esta cita termina diciendo que no, de hecho mucha gente dice, bueno, yo hago el bien. Bueno, acá dice, no hay alguien que haga el bien. Bueno, aunque hagas el bien, ante Dios tus obras son inmundas porque no lo reconoces, porque no te has arrepentido. Entonces, las obras de una persona que no tiene a Cristo, así sean moralmente buenas, son inmundas. Sin Cristo como tu Salvador, como tu justificador, todo lo que hagas ante Dios es sucio. Así sea lo más bueno. ¿Por qué? Porque no te has
arrepentido, no te has postrado ante Dios. Todo aquel que se arrepiente y que rinde su vida a Cristo, obviamente viene a tener una regeneración. Y obviamente lo que tú hagas, la justicia de Cristo es la que se está viendo y es agradable a Dios. Pero alguien que no rinde su vida, que no se arrepiente, que no agradece, que no glorifica a Dios, al ver, solo con ver la creación, solo con ver la creación tan hermosa, tan perfecta, tan única, y no decir hay un Dios, y darle gloria a Dios y agradecimiento, es un necio. Es un necio, porque la gloria de Dios es totalmente evidente en la creación. Tuvo que ser Dios el diseñador de un universo tan hermoso, tan vasto, tan perfecto. Así que todo ser humano es necio. ¿Por qué? Porque no reconoce, no quiere nada con Dios, no quiere venir a los pies de Cristo, debido a que no quiere abandonar su pecado. Le gusta vivir así, se siente cómodo, no quiere reconocer la autoridad de Dios, esa autoridad divina, no quiere reconocer que dependemos de Dios para todo. Dios es quien sale el sol, la lluvia, el oxígeno. Dios es el quien sustenta nuestra vida, pero no lo quiere reconocer, no quiere depender, no quiere de alguna manera glorificar a Dios ni agradecer a Dios. Deberíamos, solo con el hecho de ver la creación, postrarnos y glorificar a Dios, pero no lo hacemos. Ahora, ¿qué debemos? Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dijo que estas personas, habiendo conocido a Dios, dicen, bueno, hay un Dios, reconocen, ¿no? Reconocen que hay un Dios a través de la naturaleza, a través de la creación, ven el universo y todo. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, ellos sí llegaron a decir, bueno, hay un Dios, pero no lo glorifican, no lo reconocen. Dicen, ni le dieron gracias, sino que envanecieron sus razonamientos, una mente vana, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Fíjense, algo fuerte, Romanos 1:21 y 22. Entonces Dios debe ser conocido por las Escrituras. Dios debe ser conocido a través del Evangelio, pero Él está diciendo que a través de la creación tú puedes llegar a ver que hay un Dios, que hay un diseñador, y que eso nos debe llevar a glorificarlo, a ser agradecidos, a buscarlo a través del Evangelio. O sea, no, es que a mí no me presentaron el Evangelio. Bueno, tú estás viendo que hay un Dios y eso te va a orillar a buscar el conocimiento de Dios. Pero el ser humano lamentablemente no quiere nada con Dios, es necio, y debido a su necedad, pues no puede estar ante Dios. Por esa razón dice la palabra que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esto es de todos, todos. Solo por la infinita misericordia de Dios es que nos da la oportunidad poniendo el Evangelio al alcance para salvación. Es por Dios que llega a nosotros el escuchar el Evangelio, el que alguien nos hable del Evangelio. Es por Dios, por su infinita misericordia. Entonces cabe mencionar que el necio no necesariamente es una persona que no cree, por ejemplo un ateo. Puede ser un estudioso de la palabra, puede ser un pastor, puede ser cualquier congregante. Lo que lo identifica como necio es que vive como si Dios no existiera. Cuando tú ves a una persona que vive de una manera, un estilo de vida que no glorifica a Dios, que no evidencia que Dios está en su vida, obviamente está siendo necio, está viviendo como si Dios no existiera a su manera. Y hay mucha gente que vive a su manera. Puede decir esa persona, pues, creo en Dios, o puede decir, amo a Dios. Dios lo sabe, Dios conoce mi corazón. Esa persona puede ir a la iglesia, puede ser parte de hecho del liderazgo eclesiástico, puede ser la esposa de un pastor, puede ser un estudioso de la palabra o el mismo pastor, pero no querer andar en la sabiduría divina de Dios. O sea, no sujetarse a la voluntad de Dios, solo profesarlo. Puede ministrar la palabra o ser un oyente de la palabra, pero estar andando como si no tuviera que ejercer, como si no tuviera que aplicar la palabra a su vida, como si no tuviera que glorificar a Dios con una vida, como si no hubiera que darle cuentas a Dios, como si no hubiera que darle respeto a Dios y a su palabra y glorificarlo con ello, como si no tuviera que obedecer sus mandamientos. Entonces no se trata de profesar nada más, sino de andar como lo que ahora eres,
un cristiano, un hijo de Dios, un santo. El profesar debe de armonizar con el andar. Profesas algo que vives. Pero si profesas algo y no lo vives, obviamente no hay fruto, no eres. Eres un falso, eres un hipócrita, eres un necio, estás cayendo en insensatez. Entonces el necio anda en su propia autoridad. El necio es su propio Dios porque es gobernado por sus propios deseos. Es a mi manera, yo lo llevo como yo quiero y nadie se mete en mi vida y punto. O sea, por sus propios impulsos. Rechaza el consejo bíblico, rechaza la corrección bíblica y toda su preocupación tiene que ver con lo que sucede en esta tierra y en este momento. Porque el necio vive para el presente de esta tierra y no le importa el futuro eterno. Para él es incierto, no existe. Hay un futuro eterno, hay un futuro eterno. Es como aquel hombre que tenía sus graneros y estaban llenos y tenía campos llenos. O sea, y no tenía dónde poner más toda esa cosecha y dijo, bueno, voy a derrumbar esos graneros, voy a hacer unos más grandes y voy a llenarlos y obviamente lo que yo tengo allá va a ser suficiente para decirle a mi alma, alma mía, disfruta para el resto de tu vida, ¿no? Él está pensando en este momento, en esta vida, no está pensando en la eternidad. El mundo puede llamar a un hombre que está haciendo negocios como este, pues un gran empresario, un hombre exitoso, pero el Señor Jesucristo, ¿cómo lo llamó? Lo llamó necio. ¿Por qué? Porque no se enfocó en lo eterno. No se enfocó, no dio gracias a Dios, sino que Él le valió, no reconoció que hay un Dios, no rindió su vida a Cristo. Entonces, no se preparó para encontrarse con Dios, sino que vivió y murió en su necedad, como un necio. El sabio es aquel que tiene temor de Dios, es un temor reverente, es un respeto supremo, porque ya lo conoce y vive en consecuencia a su fe. Su voluntad es movida por su fe. El temor de Dios es reconocer con el corazón que Dios está ahí, aunque no lo veas. Es necesario que él que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador del que le busca. O sea, es reconocer que está ahí y que merece ser adorado con tu vida, merece ser servido con tu vida, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, porque ese es el principio de la sabiduría. Entonces recuerden, cristianos, ya no somos necios, ya no somos insensatos, somos luz por medio de Cristo. Cristo nos alumbra, lo dijimos la semana pasada. Entonces Cristo ha alumbrado nuestro entendimiento, ha sido abierto, ha sido iluminado. Nuestros ojos espirituales han sido abiertos de tal manera que ahora poseemos una comprensión que antes no teníamos. Un hombre sabio no es aquel que posee mucho conocimiento. La sabiduría no consiste en tener mucho conocimiento, sino en que la apliques a tu diario vivir, mostrarlo en tu andar, no solo con palabras, sino con hechos. El Señor en el Sermón del Monte, capítulo 7, versículo 24, había dado un sermón tan hermoso, hablando de características que deben estar en el cristiano, y el Señor dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26, estamos en Mateo 7, 24 al 27. Versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Esta es una ilustración donde el Señor Jesucristo compara a dos personas que están escuchando la palabra. El que dice, el que oye y las hace, dice el Señor, es sabio. Es sabio. Y quien oye y no las hace es necio. Así de sencillo está. Entonces el cristiano debe vivir de acuerdo a lo que Dios nos dice a través de su palabra para poder fundamentar su vida sobre la roca.
Entonces Pablo en esta carta a los Efesios está hablando a los cristianos y sabe muy bien que en la iglesia hay quienes no son cristianos, que no conocen al Señor, que no quieren edificar su vida sobre la roca, y hay quienes están alejados comportándose como necios, que también están de alguna manera no edificando su vida correctamente, ¿no? Así que esta exhortación que Pablo está haciendo sirve para identificar si tú eres cristiano, si no eres cristiano, y también sirve para exhortar a los cristianos que andan mal, que andan alejados, que andan en la necedad, que son insensatos. ¿Para qué? Para motivarlos, para atraerlos, para corregirlos, para que anden como es digno al llamamiento que Dios les hizo. En Juan, el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 31, el Señor dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seráis verdaderamente mis discípulos. O sea, si permanecemos, si obedecemos, si vivimos la palabra, esa es la evidencia de que vamos a ser discípulos, de que vamos a ser cristianos, de que no estamos cayendo en necedad o insensatez. La obediencia a la palabra nos hace no solo discípulos, sino que nos hace también sabios, nos hace sabios. Pero si no hay obediencia, dice Pablo que hay insensatez, que hay necedad. Él dice: tengan cuidado de cómo andan, o sea, no anden como necios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a pensar como cristianos, no como el mundo, no como nuestra necedad anterior, sino como lo que ahora somos. Debemos andar como Cristo anduvo, debemos pensar como el Señor Jesús. Y esto pues nos debe llevar a hacer un análisis de nuestra vida. Esto que voy a hacer, esto que voy a cometer, ¿honra a Dios? Esto que voy a decidir, ¿honra a Dios? ¿Así lo haría Jesucristo? ¿Cómo afecta esto que voy a hacer para testimonio de la iglesia? ¿Cómo afecta esto cómo estoy llevando mi vida? ¿Cómo estoy dirigiendo a mis hijos? ¿Cómo afecta mi vida al reino de Dios? Son preguntas que debemos hacernos. Entonces Pablo dice que nosotros tengamos cuidado de cómo está nuestro andar, cómo andamos, que tengamos cuidado con diligencia. Y esto requiere pues obviamente atención, o sea, tomarnos siempre un pequeño tiempo antes de hacer las cosas. Porque si no pensamos, si no usamos nuestra mente diligentemente, nos vamos a comportar como necios. Entonces no debemos ser impulsivos y dejarnos llevar por lo que pensamos que es correcto, que es bueno, sino hacer lo que Dios nos dice para de alguna manera estar en lo correcto, en la voluntad de Dios, porque Él nos da su guía a través de su palabra. Entonces no debemos movernos por nuestros deseos, por nuestros impulsos, por lo que creemos que está bien en nuestro corazón, sino que debemos actuar como lo que somos. Somos cristianos y los cristianos actúan por los principios y los valores bíblicos. Por esa razón el Señor nos manda a que pues amemos a Dios con toda nuestra mente. O sea, tenemos que estar pensando siempre en el Señor. O sea, ¿cómo lo haría el Señor? ¿Cómo debo hacerlo para honrarlo y no deshonrarlo? Entonces, todo nuestro amor debe estar enfocado, nuestra mente debe estar enfocada en el Señor, porque la fe es racional, la fe es intelectual. Significa que debemos pensar, no se trata solo de emocionalismo. Por eso dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Entonces debemos estudiar las Escrituras, debemos comprenderlas, pero también debemos vivirlas. No solo queda en escuchar, sino comprender y vivir. Ser cristianos no solo es estar cantando alabanzas y emocionarnos con ellas, porque las alabanzas nos emocionan, pero necesitamos intelectualmente conocer la sabiduría de Dios y que se manifieste a través de nuestras vidas. Si no lo hacemos, viviremos como el mundo. Si no nos sujetamos a la palabra, vamos a desviar nuestra vida. Seremos necios. Vamos a educar a nuestros hijos como mundanos. Vamos a llevar nuestro matrimonio como un matrimonio mundano. Vamos a hacer nuestros negocios o nuestro trabajo como un mundano. Y eso es andar como necios, no como sabios. De los cristianos tenemos un estándar, lo hemos hablado anteriormente, es el carácter santo de Cristo, no el del mundo o lo que yo creo que está bien, sino reflejar el carácter del Señor Jesucristo. Por eso dice Pablo que debemos vivir aprovechando el tiempo.
Y se está refiriendo a aprovechando las oportunidades. O sea, sacar el mayor provecho de las oportunidades para la gloria de Dios. Porque hay mucho que aprender, hay mucho que avivar, hay muchos perdidos que todavía tenemos que evangelizar, hay muchos hermanos e hijos que tenemos que edificar y hay mucho que hacer para glorificar a Cristo. Entonces el ser humano sabio no va a perder su tiempo, no malgasta su vida porque sabe que no tiene el tiempo comprado, sabe perfectamente que en cualquier momento puede morir. Y por eso aprovecha las oportunidades, aprovecha bien el tiempo, no hace lo contrario. El que hace lo contrario está en necedad. Así que lo que vais a hacer con tu vida, lo que vais a hacer con el reino de Dios, lo que vais a hacer con tus compañeros de trabajo, con tus seres queridos, lo tienes que hacer ahora, refiriéndonos a compartir el evangelio, a dar testimonio de que Cristo vive en ti, de que eres luz. No como esas personas, bueno, pues tengo que aprovecharlo, fiesta, bebidas y otras cosas. No, estamos hablando de las cosas eternas de Dios. Hazlo ahora, sé diligente, porque no sabes cuándo vas a morir, no sabes cuándo vas a partir. El cristiano no es un hombre o mujer del mañana, no lo es. Vivimos en un mundo oscuro, un mundo lleno de maldad, donde hay oposición. Por eso Pablo dice que los días son malos. Entonces, ¿qué esperamos para aprovechar el tiempo y llevar el evangelio, expandir el evangelio para que el reino de Cristo crezca? No debemos caer en la pereza, no debemos ser perezosos en propagar el evangelio, porque el mundo no está haciendo nada perezoso en la propagación del error y del engaño. Ellos siguen viviendo de una manera que propagan el error, que propagan el engaño. Entonces nosotros somos sabios, seamos sabios, teniendo obviamente la diligencia para hacer estas cosas, la diligencia para cada día tener un mayor entendimiento de la voluntad de Dios y no caer en la insensatez de la cual hemos sido rescatados. De hecho, el apóstol Pablo en Tito, la carta de Tito, capítulo 3, versículo 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. O sea, fuimos rescatados. Ahora no. Ahora nos hemos dado cuenta de esa insensatez y nos hemos dado cuenta de la verdadera sabiduría que se encuentra en la verdad o la voluntad de Dios. Entonces Pablo dice en nuestro texto, no sean insensatos, cumplan la voluntad de Dios diligentemente. Es lo que está diciendo Pablo y eso es lo que dice que es sabiduría. Eso es lo que deberíamos estar ocupados en ello. Deberíamos estar diligentemente ocupados en ello. Lo demás, dice Pablo, es insensatez. O sea, vivir fuera de la voluntad de Dios es necedad, es insensatez. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, es la mayor insensatez que podemos cometer. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso es obvio. Y podemos recordar al Señor Jesucristo en Getsemaní. Él estaba enfrentando la prueba más grande de su vida terrenal. Como ser humano estaba pasando algo tremendo. Pero Él es sabio y nos mostró su sabiduría en una oración que hizo al Padre. No sea, Padre, pásame esa copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y esas palabras, no sea como yo quiero, sino como tú. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue la muerte del Señor Jesucristo, la muerte humana en la cruz del Calvario. Y Él sabía que esto iba a pasar. Sin embargo, se sujetó a esa voluntad, la cual honraba a Dios y obviamente nos salvaba de una condenación eterna. Entonces debemos ser sabios porque Él nos compró y a Él seguimos, a Cristo. Debemos ser sabios como Cristo nos enseñó. Ahora bien, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Pues está escrita en la Biblia, es toda su palabra. Pero hay una que es general, o sea que es para todo el pueblo de Dios. Y hay una que es personal, o sea que es para uno mismo. Entonces la general es la misma para todos. Por ejemplo, Dios dice en su palabra que la voluntad de Dios es que todos caminen en santidad, se esfuercen en santidad, que modelen el carácter santo de Cristo, que se amen unos a otros, que se congreguen, o sea que tengan un lugar, una iglesia local, que todo cristiano lea su Biblia, haga un devocional, ore sin cesar y muchas cosas más. Esta es la general, pero la voluntad personal, por ejemplo, es aquella dependencia de Dios personalmente. Por ejemplo, te voy a honrar, Señor, con ese trabajo que me están ofreciendo, o me voy a
o me voy a alejar y te voy a ofender? ¿En qué carrera, Señor? Ya estoy a punto de salir de la preparatoria. ¿En qué carrera te voy a honrar, Señor? ¿En qué carrera? ¿En dónde viviré, Señor? ¿En dónde viviré? Porque ahí donde me vas a poner, seguramente me vas a usar para los vecinos, o ahí en ese lugar donde me vas a mandar, seguramente me vas a usar para esa comunidad. ¿En dónde viviré? ¿Con quién me casaré? Estas son cosas personales. Y el verdadero cristiano, que no es necio, que es sabio, procura diligentemente tener un entendimiento más amplio de la voluntad general, y obviamente cuando tome la voluntad personal va a aplicarla a las escrituras de la siguiente manera: pondrá en oración todas estas cosas, todas estas inquietudes, y buscará el consejo de cristianos maduros, cristianos que ya están experimentados en esto, porque el cristiano no debe actuar impulsivamente, ni por instinto, ni por deseos, no por su corazón. Por esa razón los cristianos deben usar su intelecto, deben utilizar su mente, pensar, meditar, reflexionar, porque el que se apresura con sus pies peca, dice Proverbios capítulo 19, versículo 2. Por esa razón hay que tener cuidado y asegurarnos que sea la voluntad de Dios la que permanece en nosotros y no la nuestra, porque en ella radica la verdadera sabiduría y la verdadera felicidad. Entonces, los verdaderos cristianos van a enfocarse en la verdad de Dios, van a poner todo a la luz del consejo de Dios. Entonces, que puedas decir, como dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. O sea, que digas, mi comida es que haga la voluntad de Dios. Ya que hemos visto acá en todo este tema que debemos andar en la sabiduría y no en la necedad, que debemos aprovechar el tiempo porque vivimos en medio de una generación perversa, un mundo oscuro, un mundo que está en oposición a Dios. Y también vemos que no debemos caer en insensatez, sino ser entendidos en cuál es la voluntad de Dios. Todo este punto ya lo vimos. Ahora deberíamos nosotros hacernos un análisis en cómo estamos andando a la luz de todo este texto que acabamos de ver. Debemos preguntarnos, ¿tenemos un conocimiento más amplio de esa voluntad divina? ¿Vivimos a la luz del hecho que Dios sabe del hecho de que nosotros confiamos en que Dios es sabio, Él sabe más que nosotros y que lo único que Él desea para nosotros es bien? Si ese pensamiento no domina nuestro corazón, no vamos a querer cumplir la voluntad de Dios. Pensar que la voluntad de Dios, porque muchos muchachos piensan que la voluntad de Dios es engañosa, que la voluntad de Dios es aburrida, que la voluntad de Dios pues les hace una vida más miserable, y eso es blasfemar. Es pensar que Dios se goza haciéndonos la vida de cuadritos. Y muchos muchachos dirán, pues yo jamás he pensado así y he dicho algo así, pero no necesitas decirlo. Cuando nuestra comida no es la palabra de Dios, sino lo que el mundo promueve, estamos diciendo que la voluntad de Dios es aburrida y que Dios se goza haciéndonos la vida miserable y que por eso prefieren al mundo que a Dios. Ahora, lo que no debes olvidar nunca es que Dios es bueno y que Dios siempre está derramando misericordia, y Dios es feliz, hagas o dejes de hacer lo que sea. No necesita de ti, no necesita que hagamos algo para que Él sea feliz, pero tiene misericordia y la derrama día a día a las personas que están equivocadas, a las personas que están perdidas, porque los quiere salvar. Los quiere bendecir grandemente con la salvación, con la vida eterna. Quiere felicidad, porque bienaventurado es el que en que Dios no ve pecado. Entonces quiere darles felicidad. Y recuerden que bienaventurado es feliz, 3 veces feliz. Entonces esto obviamente solo se puede cuando estamos siguiendo la voluntad de Dios, porque lo demás va a traer desgracia. Solo se puede cuando rendimos nuestra vida a Cristo, porque es la voluntad de Dios. Aunque para el mundo lo que ellos viven, lo que ellos anhelan, lo que ellos que es éxito, lo que ellos codician, para ellos no es miserable, la vida que llevan es miserable. Es miserable. Sin Cristo no sirve de nada. Así que no sigas al mundo, no sigas a tu corazón, porque tu corazón es engañoso, es perverso, la Biblia lo dice, y el corazón te va a llevar a la ruina. El corazón es aliado del enemigo. Hemos dicho que hay
oscuridad en el corazón, que hay oscuridad en el mundo. Y si esto es real para ti, pues sigamos analizándonos a la luz de nuestro texto, preguntándonos cómo estamos andando, como cristianos o como cristianos sabios, porque hay cristianos sabios y cristianos necios, o como cristianos necios. ¿Qué tanto estamos aprovechando el tiempo? ¿Somos más maduros que hace unos meses atrás? ¿Estamos caminando con Cristo más estrechamente que antes? ¿Se ha avivado nuestra fe, o sea, nuestra pasión y el celo por las cosas del Señor? Nuestro conocimiento de la palabra de Dios es más profundo. Podemos ver que la obra de Dios está siendo diligente y eficaz. Somos constantemente reflexivos con cada enseñanza que estamos recibiendo. Nos detenemos un momento antes de actuar para ver si lo que vamos a hacer es voluntad de Dios, o nos dejamos dominar por nuestros impulsos, nuestros deseos. Estamos seguros que estamos edificando con nuestra vida, nuestra manera de ser, cómo llevamos la obra de Dios a nuestros hijos. ¿Realmente están viendo un ejemplo en nosotros? O sea, ¿están viendo que hay una voluntad de Dios que está siendo aplicada a nuestra vida? Cuando nuestros hijos nos piden un permiso, ¿tomamos en cuenta si es la voluntad de Dios antes de dárselo? ¿Es la voluntad de Dios la que está predominando en tu matrimonio, en tu trabajo? ¿Es la voluntad de Dios que predomina nuestras relaciones comerciales, por si tienes negocio? ¿Estás andando verdaderamente en la voluntad de Dios o no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos orar a Dios para que nos dé una conciencia recta, para que hagamos una evaluación justa, porque nosotros no evaluamos justamente. Nosotros de alguna manera cubrimos nuestro pecado, cubrimos nuestro error, pero que nos dé una conciencia justa para que en este día, porque debe ser hoy, no sabemos si vamos a vivir más tiempo, debe ser un juicio justo, evaluarnos justamente, no para desanimarnos cuando veamos pues nuestras debilidades, sino para que podamos levantarnos, para que podamos corregirnos, para que podamos enderezar nuestro camino, para que lo que nos queda de vida podamos ser hombres y mujeres sabios que glorifican a Dios y no hombres y mujeres necios. Porque nadie que es cristiano debe andar como necio. Ya no es necio, ya no es insensato, es sabio, debe ser de alguna manera coherente y que refleje la gloria de Cristo. Entonces, es importante para el que no conoce al Señor, para el que de plano no es cristiano, debe saber que uno se hace sabio cuando rinde su vida a Cristo. Ese es el principio, ese es el inicio, estar escuchando la palabra, estar viendo que el Señor es el Salvador, estar pidiéndole al Señor, rogándole que les dé un corazón nuevo, para que tenga arrepentimiento genuino, para que se quebrante y rinda su vida al señorío de Cristo. Porque fuera de Cristo lo único que vas a encontrar es tinieblas, necedad, insensatez, engaño. Y solo por medio de la palabra, cuando el Espíritu Santo te convence, te muestra tu insensatez, te muestra tu necedad que vives durante toda esa vida que ya llevaste, es cuando caes quebrantado y arrepentido, listo para clamar por misericordia, listo para decirle: Señor, perdóname, perdóname y sálvame, Señor, sé mi Salvador. Eso tú lo vas a hacer, es personal, eso es algo que Dios, el Espíritu Santo, da convicción del Evangelio, y ese es el primer paso que das para la sabiduría. Y esa sabiduría está disponible, está al alcance de cualquier persona que quiera empezar a escuchar el Evangelio y que rinda su vida al señorío de Jesucristo. Entonces, ruega, clama que Dios ponga arrepentimiento en ti, porque eso no es algo que uno lo pone. Dios te pone un verdadero arrepentimiento, Dios te pone una verdadera fe. El Espíritu Santo es quien da convicción en tu corazón para que tú te quebrantes, te rindas y te salve de esa insensatez, te salve de esa necedad, porque Cristo es poder de Dios, Cristo es la sabiduría de Dios. Entonces no pierdas más el tiempo, no tenemos la vida comprada, no dilates, quizás mañana no haya oportunidad. Así que espero que Dios obre en el corazón de las personas inconversas y obre en el corazón de las personas que están alejadas del Señor y vuelvan al camino, y obre en el corazón de esas personas que ya saben y que se sigan esforzando y sigan siendo luz para los demás. Que Dios bendiga sus vidas grandemente.
sincero, lo único que quiero es que si necesitas a alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afane ya no más.